Hola, aquí David Rotón desde Castelldefels. Gracia y paz en el nombre de Jesús. Este vídeo trata de nuestra lección número 5, el bautismo. Una práctica común entre todos los grupos y tradiciones cristianas que conozco es el bautismo. Pero, ¿qué exactamente es el bautismo? ¿Cuándo debemos bautizarnos? ¿Quién debe oficiar el bautismo? ¿Por qué bautizarme? Ahora recuerda que toda esta sección con las lecciones es para ayudarte con los nuevos discípulos que ya han tomado la decisión firme de seguir a Jesús. La lección 1 consistía en involucrarse en la misión de Jesús, de anunciar su reino, de mostrar su reino y hacer discípulos de todas las naciones. La lección 2 trataba de nuestra nueva identidad como hijos amados de Dios y del significado y del poder de la cruz de Jesús. Luego miramos la Biblia en nuestra lección 3. Hablamos de por qué es importante leer y obedecerla cada día y de cómo puedo recibir vida de ella aun si apenas la conozco. Después, nuestra lección 4 trataba de hablar con Dios, la oración, la conversación con Él. Y hoy vamos a hablar de otro tema muy importante para el discípulo de Jesús, el bautismo. Además, vamos a seguir otra vez como si mi nuevo discípulo fueras tú. Así que, ¿ya tienes a mano la hoja de trabajo del enlace en la descripción? Si no, pon el vídeo en pausa mientras te prepares. ¿Vale? ¿Preparado para la lección de hoy? Como ves, el título arriba es el bautismo. Vamos a comenzar con las palabras de Jesús en la Gran Comisión, Mateo 28, del 18 al 20. Aquí Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó y está a punto de ascender al cielo. ¿Lo tienes ya? Si no, pon el vídeo en pausa mientras lo buscas. Dice: y acercándose Jesús les habló, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, según este texto, ¿cuál es uno de los actos de obediencia más importantes de un discípulo de Jesús? ¿Cuál es uno de los actos de obediencia más importantes de un discípulo de Jesús? Pues, bautizarse. Bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Evidentemente, hay más cosas que un discípulo debe hacer, pero es curioso que lo primero que Jesús menciona aquí es el bautismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué exactamente significa la palabra bautismo? ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptein, que significa sumergir. Como se sumerge lana o tela para teñirla y dar color a la ropa. Significa sumergir, como se sumerge lana o tela para teñirla y dar color a la ropa. Se bautiza la ropa en el tinte y así queda marcada para siempre. Así también el acto de obedecer a Dios y bautizarte te marca para siempre como discípulo de Jesús. Esta es la idea y la esencia del bautismo. Ahora, ¿quién debe recibir el bautismo? ¿Quién debe recibir el bautismo? Bueno, realmente hemos contestado esta pregunta ya, ¿verdad? No obstante, vamos a leer Hechos 2:38 también. Este es el día de Pentecostés. El Espíritu Santo cae sobre los 120 discípulos reunidos. Comienzan a proclamar las maravillas de Dios en lenguas para ellos desconocidos, y la gente no sabe ni qué pensar de todo aquello. Así que se levanta el apóstol Pedro y entre muchas otras cosas dice esto. ¿Lo has encontrado ya? Si no, pausa el vídeo. Dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo es para todo el que se arrepiente, es decir, cambia de actitud, para buscar el perdón de Dios y el don de su Espíritu Santo. Es para todo el que se arrepiente, cambia de actitud, para buscar el perdón de Dios y el don de su Espíritu Santo. ¿Te identificas con eso? ¿Quieres cambiar tu manera de pensar para así pensar y actuar como Jesús? ¿Deseas el perdón que Él ofrece? ¿Quieres el don del Espíritu Santo? Entonces, bautízate. Próxima pregunta. ¿Quién debe realizar el bautismo? ¿Quién debe realizar ese bautismo? Pido perdón de antemano si te escandalizo un poco con mi respuesta, pero vamos a volver a leer Mateo 28, 19. ¿Lo tienes? Jesús nos manda diciendo: «Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Así que, ¿quién debe oficiar el bautismo? Pues los mismos que deben ir y hacer discípulos. Es decir, todos los cristianos y seguidores de Jesús. Vuelvo a la hoja. Todo discípulo de Jesús. ¿Y qué es un discípulo de Jesús? Pues eso ya lo vimos en la lección 1. Es uno que sale fuera de su casa y de su zona de confort. Anuncia la llegada del reino de Dios. Sana a los enfermos y hace discípulos. Todo discípulo de Jesús que sale fuera anuncia la llegada del reino de Dios. Sana a los enfermos y hace discípulos, puede y debe bautizar. Si te sorprende esta respuesta, miremos brevemente Hechos 2:41. Justo después de terminar Pedro el discurso que mencionamos antes, dice la Biblia lo siguiente: «Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Respondieron a la predicación de Pedro, y se salvaron. Y se bautizaron 3,000 en un solo día». Se salvaron y se bautizaron 3,000 en un solo día. Ahora, ¿cuál posibilidad consideras más probable? Opción A. Los bautizaron solamente los 12 apóstoles. Después de las palabras de Pedro, se formaron 12 grupos de unos 250 personas cada uno. Encaminaron cada grupo hacia un estanque o fuente distinta, y allí cada apóstol bautizaba uno tras otro a 250 personas. ¿Cuánto tiempo hubiera costado todo aquello? ¿Lo habrían logrado hacer en un solo día? ¿O sucedió más bien opción B? A los 12 apóstoles les ayudaron también los otros 108 discípulos del grupo inicial, o incluso algunos de los recién bautizados. Así le tocaría a cada uno menos de 25 personas solamente. ¿Eso sería una escena más probable? Personalmente, creo que sí. Todo discípulo de Jesús puede y debe bautizar. Todo discípulo de Jesús puede y debe bautizar. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Bueno, lo dejo allí y vamos a seguir. ¿Cuándo debo bautizarme? Leamos Hechos 8 del 35 a 38. Este es el encuentro del diácono Felipe con el eunuco y alto oficial de Etiopía. ¿Listo? Dice: entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Y Felipe dijo, si crees en todo tu corazón, tú puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahora, cuando predicó Pedro y la gente creyó en Jesús, ¿cuánto tiempo tardaron en bautizarse? Nada, ¿verdad? Los 3,000 se bautizaron de inmediato. Cuando Felipe le explica el Evangelio al etíope y éste cree en Jesús, ¿cuánto tiempo tardó en bautizarse? Nada. Se bautizó en el acto. No les pidieron ningún curso de membresía en la iglesia primero. No les hicieron ningún examen para verificar su grado de conocimiento. Les bautizaron tan pronto creyeron en Jesús. Así que, ¿cuándo debo bautizarme? Tan pronto decido creer en Jesús, puedo bautizarme. Tan pronto decido creer en Jesús, puedo y debo bautizarme. Ahora, ¿por qué debo bautizarme? ¿Por qué bautizarme? Bueno, aquí hay 4 razones. 1. Repasemos Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. Jesús dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pedro proclama, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios lo manda. Dios lo manda. Nos bautizamos en primer lugar como acto de obediencia a Dios. 2. Veamos Mateo 3, del 13 al 17. Aquí tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Ya tienes el texto? Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Segunda razón de por qué nos debemos bautizar. Jesús lo hizo y yo debo seguir su ejemplo. Jesús lo hizo y yo debo seguir su ejemplo. ¿Soy yo un seguidor de Jesús? 3. Vamos a leer Santiago 2, 17 y 18. La carta de Santiago está hacia el final de la Biblia. ¿La pudiste encontrar? Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la fe tiene que demostrarse. Si no, es inútil, muerta. Y el bautismo es una manera práctica de demostrar mi fe públicamente. Es una manera práctica de demostrar mi fe públicamente. Es parecido a una boda. Proclamo ante mi familia y mis amigos que yo he decidido seguir a Jesús para siempre. 4. Vamos a leer Romanos 6, 3 y 4. ¿Lo tienes? Si no, pausa el vídeo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En otras palabras, bautizarme me ayuda a recordar que he muerto a mi vieja manera de vivir, es decir, la he
abandonado. Y ahora tengo una nueva vida, una nueva naturaleza y un nuevo futuro en Jesús. Me ayuda a recordar que he muerto a mi vieja manera de vivir. La he abandonado y ahora tengo una nueva vida, una nueva naturaleza y un nuevo futuro en Jesús. A veces podemos pasar por dificultades o tener dudas de todo, pero el bautismo me recordará para siempre que yo he decidido seguir a Jesús. Dado lo de arriba y todo lo que hemos comentado hoy, ¿debo bautizarme yo ahora? ¿Sí o no? Y en caso afirmativo, ¿a quién se lo debo pedir? Ante cualquier duda, pregúntaselo a tu líder de grupo. ¿Vale? Con esto acabamos. Hasta aquí la lección número 5, el bautismo. Ahora, ¿qué te ha llamado la atención de hoy? ¿Qué sientes que Jesús te está retando a hacer? ¿Te has bautizado ya? ¿Hay alguien a quien deberías bautizar tú? ¿Qué te propones hacer al respecto? ¿Cuándo tomarás el próximo paso? Señor Jesús, gracias por el ejemplo que nos diste bautizándote a los 30 años y más aún por dar tu vida por mí. Gracias por resucitar el tercer día y asimismo ofrecerme una vida nueva, una naturaleza nueva y un futuro nuevo. Ayúdame ahora a escuchar tu voz, Jesús, y seguirte por donde quiera que me lleves. Amén. Bueno, aquí terminamos. Gracias por ver el vídeo. Si te sirvió de ayuda, dale un me gusta y compártelo o escribe algún comentario, porfa. El próximo vídeo será sobre nuestra herramienta número 15, sustituir mentiras por verdades. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La mayoría de nuestras luchas en la vida tienen que ver con mentiras que nos hemos creído. Si tú luchas con la ansiedad, o con el miedo, o con la depresión, o la ira, o simplemente para disfrutar de la vida abundante que Jesús vino a traernos, probablemente es por creerte algunas mentiras. Y si podemos descubrir esas mentiras y reemplazarlas por la verdad, seremos libres para alcanzar todo lo que Dios ha preparado y soñado para nosotros. ¿Suena bien? Suscríbete y sigue atento al canal. ¿Vale? Me despido con una oración final. Padre Santo, pido por la persona viendo este vídeo. Pido espíritu de sabiduría y de revelación para un mayor conocimiento de Jesús. Pido que los ojos de su corazón sean iluminados y que sepa sin lugar a duda que fue llamado para una esperanza y un futuro. Que comprenda la riqueza que es él o ella para Jesús. Que conozca más del poder de Dios que opera en nosotros. Ese poder tan grande que incluso resucitó a Jesús de la muerte. Que entienda que está sentado o sentada con Jesús a la diestra del Padre en los lugares celestiales y que vea una vez más en su propia vida cómo Jesús está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Amén.